Buenas noches, mi nombre es Freddy Camacho. Le voy a dar lo que sería exponer el conocimiento científico. Vamos con la siguiente diapositiva para poder empezar a explicar toda la información que conlleva ello. Bien, comenzando con lo que sería la definición. Como bien se explica, el conocimiento científico es el conjunto organizado de saberes obtenidos a través del método científico. Es decir, mediante la observación rigurosa y metódica de los fenómenos de la naturaleza y la posterior formulación de una hipótesis verificable de manera empírica. El conocimiento científico es el conjunto de todas las teorías científicas, es decir, las explicaciones que a través de la ciencia el ser humano ha formulado respecto al mundo. Dichas teorías se sustentan en evidencias y se componen de proposiciones y deducciones verificables. A diferencia del conocimiento religioso o de las pseudociencias, el saber científico no depende de la fe en la interpretación de los hechos, sino de la comprobabilidad y la universalidad de sus apreciaciones. Para ello, reproduce los fenómenos naturales en un entorno controlado, es decir, realiza experimentos que puedan ser verificados y refutados por otros científicos. Por lo tanto, esto me conlleva a decir qué son las teorías. Al contrario de lo que su nombre sugiere, una teoría científica no es equivalente a una hipótesis, es decir, una teoría entre otras, sino una formulación compleja y completa que otorga sentido a las evidencias obtenidas de manera experimental. Así, cuando las leyes científicas se demuestran e integran en una perspectiva mayor, adquieren entonces el rango de teoría, por lo que se le conoce de esa forma. Bien, ahora pasamos a lo que serían los tipos. Como bien se ve en la presentación, hay tres tipos. Los mismos son conocimiento filosófico, conocimiento intuitivo y conocimiento religioso. Explicando cada uno de ellos, lo que sería el conocimiento filosófico es aquel que se desprende del pensamiento en abstracto y que emplea para ello diversos métodos lógicos o de razonamiento formal, que no siempre se desprende directamente de la realidad, sino de la representación imaginaria de lo real. Lo que sería el conocimiento intuitivo es aquel que se adquiere sin que medie un razonamiento formal, de manera rápida e inconsciente, fruto de la intuición o de las percepciones subconscientes. Por último, lo que sería el conocimiento religioso es aquel que está vinculado a lo místico y a la experiencia religiosa, es decir, a los saberes que estudian el vínculo entre el ser humano y lo divino. Bien, aquí entramos a lo que serían las características. Como bien se explica, se dice que son 7 tipos o 7 características de las cuales voy a definir cada una de ellas. Empezando con lo que sería, la primera sería, utiliza el método científico para estudiar los fenómenos de la realidad de manera rigurosa y ordenada. La segunda sería, no dependen de la creencia o de la fe, sino de la demostración empírica de sus preceptos. La tercera sería, se sustenta en la investigación, recopila datos a partir de las experiencias científicas previas, por un lado, y realiza procedimientos experimentales propios. La cuarta sería, se actualiza a sí mismo conforme se adquiere, lo cual permite verificar, modificar e incluso reemplazar teorías previas. La quinta sería, es racional, objetivo y sistemático, es decir, no depende de las opiniones o apreciaciones personales y constituye un conjunto organizado de saberes interrelacionados. La sexta sería, es crítico y fundamentado, o sea, cuestiona la realidad de manera lógica y obtiene de ella evidencias y pruebas. La última vendría siendo, es que es universal, es unificada y es verificable. En otras palabras, es siempre el mismo en cualquier parte del mundo y en las mismas condiciones. Puede demostrarse en cualquier lugar con los mismos y exactos resultados. Muy bien, ahora comenzaré con lo que son las diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico. Entendemos que el conocimiento científico es el conocimiento que está relacionado con la lógica y el pensamiento crítico y analítico. Es el conocimiento que tenemos sobre hechos analizados y verificados por un método, de modo que su veracidad o falsedad puede ser demostrada. Es un conocimiento fáctico y pues también es falible y aproximadamente exacto, pues nuevas ideas pueden modificar teorías antes aceptadas. Ejemplo, el descubrimiento de la penicilina como un medicamento para combatir infecciones que amenazan al ser humano. A diferencia de lo que sería el conocimiento empírico, que también
llamado como conocimiento popular. Es el conocimiento adquirido mediante la observación y la interacción con el entorno. Es resultado de la experiencia propia y el sentido común y no de la comprobación científica. Este conocimiento no plantea un método para la observación del objeto, ni requiere comprobaciones sistemáticas para llegar a sus conclusiones. Muy bien, ahora entraré lo que sería en base a la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad, es decir, tanto natural como humana, y también la experimentación y demostración empírica de las interpretaciones que le damos. Estos conocimientos, además, son registrados y sirven de base a las generaciones futuras. Así que la ciencia se nutre a sí misma, se cuestiona, depura y acumula con el paso del tiempo. En el concepto de ciencia están contenidos diferentes saberes, técnicas, teorías e instituciones. Todo ello, en principio, tiene como objetivo descubrir cuáles son las leyes fundamentales que rigen la realidad, cómo lo hacen y, de ser posible, por qué. Lo que nos va a entender y es lo que vamos a adentrarnos en las características de la misma, que como se pueden observar, cada una de ellas son 5. Bien, la sistemática es lo que sería la que aspira a descubrir las leyes que rigen el universo que nos rodea mediante métodos racionales, empíricos, demostrables y universales. En ese sentido, valora la objetividad y la metodicidad y se aleja de las subjetividades. Lo que sería la acumulativa analiza sus objetos de estudio tanto cuantitativo como cualitativamente, aunque no siempre acude a modelos experimentales de comprobación, dependiendo de la materia. La metódica se rige directamente porque se fundamenta en la investigación, esto es un espíritu crítico y analítico, así como en los pasos que establece el método científico para formular leyes, modelos y teorías científicas que expliquen la realidad. La siguiente es el provisional, que genera una importante cantidad de conocimiento especializado que debe ser puesto en duda y luego validado con la propia comunidad científica, antes de ser aceptado como cierto o verdadero. Y comprobable, que se compone de un número importante de ramas o campos especializados del saber que estudian fenómenos naturales formales o sociales y que en su totalidad conforman un todo unificado. Bien, voy a lo que sería adentrarme a los objetivos de la ciencia. El objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad de la manera más objetiva posible, dejando a un lado sentimientos personales. Es la principal herramienta para considerar un conocimiento verdadero o un conocimiento ciencia en ese método científico. Lo que sería ahora el alcance de la misma, es decir, en este caso la ciencia, es el encontrar certeza en cada posible rama del conocimiento. No hay tema de investigación que esté fuera del campo legítimo de la ciencia, es decir, hacer distinción entre conocimiento científico y lo filosófico. Bien, ahora voy a lo que sería a la clasificación de la ciencia. La ciencia se clasifica según el objeto de estudio en dos, es decir, las ciencias formales, que son aquellas que estudian las ideas como la lógica y la matemática, y las ciencias fácticas, que son las que estudian hechos como la física y la biología. A su vez, las ciencias fácticas se clasifican en dos más, es decir, dos subclasificaciones, las cuales serían ciencias naturales y ciencias sociales. De igual manera, lo que serían las condiciones, estas mismas deben cumplir lo que serían tres, es en toda ciencia que se aplica, y es el concepto, el sistema y el método. Son las tres condiciones que se aplican. Bien, vamos a explicar lo que sería el método científico, el cual es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos y cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. Adentrándonos más, esto indica que en el método científico se utiliza la observación para proponer una hipótesis que luego se intenta comprobar a través de la experimentación. Muchos de los descubrimientos que hoy conocemos partieron de una hipótesis que fue comprobada a través de este método. Es utilizado en la mayoría de las ciencias, como la química, la física, la psicología, y puede ser aplicado para explicar fenómenos de la vida cotidiana. ¿Cuáles son las características del método científico? Podemos observar que hay 5. La rigurosa.
El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método, sin alterar ninguno de ellos. El objetivo se basa en hechos concretos y comprobables, y no en deseos, creencias u opiniones. Es responsabilidad del científico o investigador mantener su visión subjetiva al margen de la investigación. En el progresivo, los conocimientos que se obtienen son acumulativos. Pueden reafirmar o complementar las investigaciones y descubrimientos ya existentes, o incluso corregirlos. Racional. Utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica, y no en opiniones o creencias. Y por último, la verificable, la cual indica que es la hipótesis propuesta que debe tener o poder ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. Bien, lo que sean las etapas vendría siendo a través de 6, la cual voy a definir cada una de ellas. Eh, la observación. Mediante la actividad sensitiva, el hombre da cuenta de fenómenos que se presentan. En este primer paso se observan y registran los fenómenos de la realidad. Es importante tener en cuenta los hechos objetivos y dejar de lado opiniones subjetivas o personales. La inducción y preguntas. Los fenómenos que han sido observados podrán tener una regularidad o una particularidad que los reúne. Esta observación despierta preguntas e interrogantes sobre algún hecho o fenómeno. La hipótesis. Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación a la pregunta formulada. Esta hipótesis debe poder ser comprobada empíricamente. La experimentación. La hipótesis es testeada una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad. Por lo tanto, lo conlleva a la demostración. Con los dos pasos anteriores podrá determinarse si la hipótesis planteada era cierta, falsa o irregular. En el caso de que la hipótesis no pueda ser comprobada, se podrá formular una nueva. Y por último, la tesis, es decir, si la hipótesis no es refutada, ya que es comprobada en todos los casos, se elaboran conclusiones para dictar leyes y teorías científicas. Ahora, vamos a comenzar con lo que serían los métodos particulares. Primero empecemos por ver las particularidades del método inductivo para luego pasar al deductivo. Este método consiste en la obtención de conclusiones generales a través de premisas particulares. En otras palabras, el método inductivo parte de hipótesis específicas para tener una información más general de su objeto de estudio. Lo que es la deductiva te supone la extracción de resultados en base a una premisa que se considera como verdadera. En otras palabras, el método deductivo parte de una ley universal para determinar si se aplica a un caso particular. Ahora vamos a comenzar con lo que sería el método cuantitativo. La investigación cuantitativa es aquella que utiliza métodos cuantitativos e inferencia estadística para extrapolar los resultados de una muestra a una población. La investigación cuantitativa, a diferencia de la cualitativa, analiza un gran volumen de datos. Además, estudia variables cuantitativas, es decir, numéricas. Estas variables cobran sentido cuando se relacionan con otras mediante correlaciones, regresiones o pruebas de hipótesis. Lo que sería la investigación cualitativa es un tipo de investigación que recoge y trabaja con datos no numéricos y busca interpretar el significado de estos datos que ayudan a comprender la vida social a través del estudio. Los investigadores cualitativos tienen una pregunta de investigación que necesitan responder. Ellos utilizan una combinación de entrevistas, grupos de discusión y observaciones para recopilar datos cualitativos y dar sentido al comportamiento de los consumidores. De igual manera, esta siendo la última presentación, quisiera agradecer por su tiempo y por haberme escuchado.